Bienvenidos al podcast de Aleph, un espacio para hablar de inteligencia y seguridad. Hola a todo el auditorio de Aleph, me da muchísimo gusto que nos acompañen en la tercera entrega de nuestra serie de entrevistas a líderes del mundo de seguridad. Yo soy Jerónimo Moar, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Raúl Valadez, que es director de seguridad para México en Repsol. Raúl, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Jerónimo, bienvenido aquí a tu casa. Nos da gusto que nos estés visitando hoy aquí en las instalaciones de Repsol y encantado de charlar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Pues entremos en materia. ¿Por qué no comenzamos platicando un poco sobre tu carrera? ¿Cómo y por qué decidiste dedicarte a la seguridad? Híjole, bueno, me vas a hacer recordar tiempos ya un poco añejos, pero déjame platicarte a ver si te parece un poquito ilustrativo. Yo estudié economía en la UNAM y estuve muy enfocado siempre a temas económicos, sociales. Y estando ahí con varios profesores, en algún momento cuando ya estaba yo terminando, trabajé un tiempo haciendo mi servicio social en la Secretaría de Hacienda. Estuve un rato en organizaciones auxiliares del crédito. Empecé a conocer un poco, en ese tiempo la banca pasaba por una crisis, temas de seguridad, de fraudes. La banca de desarrollo estaba un poco en crisis, pero no sentí que me llenara un poco el tema económico. Entonces, en ese tiempo había ofrecimientos del Servicio de Inteligencia Mexicano para incorporar cuadros de diferentes universidades. Yo vi en un pizarrón, cuando estaba en noveno semestre, el ofrecimiento, hice mi entrevista. Ya estando ahí un poco me entero de qué se trataba el tema y me invitaron un poco a conocer, sobre todo, entré en un área social de análisis de problemáticas sociales y que derivaron en otras, ¿no? Y así empecé la carrera como analista en el nivel más bajo que había en ese momento. Yo creo que me gustó, no fue fácil. Yo podría decirles que llegué a la seguridad desde el área de inteligencia. Es una llegada diferente, claro, para aquel que conoce el tema de seguridad de primera línea, porque para los que llegamos del área de inteligencia la seguridad te quedaba siempre un poquito más lejos, ¿no? Entonces era una llegada más estratégica, pero también era una llegada más amable, o sea, veías el riesgo en frío, claro, por decirlo de alguna manera, que después se fue calentando el horno y ya no me gustó salirme de la cocina, y pues, si no te sales de la cocina, pues las cosas están calientes, ¿no? Claro, entonces, claro, pues empezamos mezclando los conocimientos que traíamos del área social, de economía, con una materia nueva para mí, que era la seguridad. Entonces, me gustó, aprendí, yo creo que me engancharon bien, y al principio dudé como un pez frente al anzuelo, pero me engancharon y aquí estoy. O sea, y una vez enganchado sería muy interesante que nos puedas platicar un poco sobre tu paso por los servicios de inteligencia. Evidentemente me imagino mucho reservado, pero lo que nos puedas platicar, o sea, particularmente, ¿cuál fue la lección más importante que te llevaste de esa experiencia? Bueno, yo creo que lo que más me gustó fue que pude construir, o que veía que se podía construir, una carrera. Había algunos principios que a mí me parecieron muy importantes. Por eso yo siempre decía pues, que no era para todos. Había un tema de doctrina muy fuerte, y a partir de la doctrina pues venía la disciplina, venía capacidad de adaptación, mucha tolerancia, tolerancia a la frustración, sobre todo a jornadas un poco extensas. Y eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando porque, pues al principio tenías que hacerlo todo, yo digo mucho con inteligencia humana, ¿no? Era muy corporal, tanto la inteligencia como la seguridad. Pero los que íbamos aguantando y mostrábamos sobre todo capacidad de innovación, yo siempre les decía a los que entraban que había que desarrollar un método para esto de la seguridad. O sea que tú te tenías que empezar a desarrollar un método para ir aprendiendo. Si no lo lograbas, era muy probable que quedaras encasillado en algo, ¿no? Entonces ahí nosotros siempre estábamos no somos policías, pero tampoco somos soldados,
pero somos de los dos. Sí. Y también somos un poquito consejeros, somos un poquito asesores. Entonces eso sonaba muy interesante, sonaba romántico, sonaba poético, y uno decía, te enganchabas más, Claro, ¿no? claro. No, tiene muchísima mística, ¿no? Sí, la mística era un asunto muy importante, o sea, había que entrar ahí. Nosotros de broma decíamos, oye, es que hay que hacer el juramento Yaqui, si no, no aguantas aquí. Y fue algo realmente, en ese tiempo, de joven te lo digo, divertido, pero también era un reto. Mis amigos hacían mucho más cosas que yo, tenían mucho más tiempo, y yo, sin embargo, no me sentía frustrado por eso. Ya. No, nunca me lo he sentido, y pues eso le transmito a los nuevos, que jamás se sientan frustrados. Esto es una carrera muy linda. Claro. O sea, yo digo, evidentemente, pues trabajaste en el sector público, ahora llevas una carrera bastante destacada en el sector privado. O sea, una cosa que nos interesa mucho, o sea, transmitir con esta serie de entrevistas es, pues, a gente que se está incorporando al mundo de seguridad, gente que está comenzando su carrera en este nicho. ¿Qué recomendación les darías tú en términos de si es mejor apostar por tener una formación como muy diversa, como ha sido tu caso, en donde pues trabajaste en México, trabajaste fuera, trabajaste en el sector público, etcétera, o más bien enfocarse en un canal y especializarse mucho en un canal en específico? Bueno, te diría que he conocido los dos perfiles. O sea, he conocido perfiles de colaboradores que se han enfocado mucho en una preparación en empresas y que se han sabido ir acomodando, incluso cambiando de sector, no estando siempre en el mismo sector. Pero también me he dado cuenta que los equipos que logran incorporar perfiles multifuncionales son más robustos, son más poderosos. Nosotros tenemos compañeros que siempre han estado en seguridad corporativa. Hemos trabajado con compañeros que son militares. Un tiempo estuvimos trabajando con algunos colegas que venían de algunas policías estatales, incluso abogados criminalistas, ahora gente de inteligencia, y a mí me gusta más tener un equipo así. O sea, con diversidad. Con diversidad. Perfiles. Pero no con un cambiar totalmente de actividad en pocos lapsos. Yo creo que ni una institución ni una empresa la conoces en un lapso corto. Para mí, por lo menos en mi experiencia, va entre 2 y 4 años. Antes de 2 años es difícil que la conozcas toda, y por lo mismo no puedes dar todo tu potencial. Y para los 4 años ya debes de estar consolidado. Okay. Incluso deberías haber tenido, por lo menos a los 2 años, una movilidad, un incremento, una motivación que te lleve a dar tu potencial en los otros 2, para que a los 4 sepas si te tienes que quedar ahí más años o buscar otra cosa, ¿no? Yo no les quito a los jóvenes el interés de que se preparen, pero a veces siento que se cambian muy rápido. Y lo que deben de entender es que no hay una escuela que te forme para la seguridad corporativa. Ya no digamos seguridad pública, que dejémosla en un espacio, dejemos en un espacio a lo que puede ser la policía militar, las mismas policías estatales, y tampoco los servicios de inteligencia. Yo me estoy yendo a lo que necesitan las empresas. Y la empresa lo más importante que necesita cuidar es primero a la gente que tiene, los que está preparando, que es su principal activo, y luego lo que hace, lo que produce, el servicio, el bien. Y para eso necesita una seguridad corporativa que abarque como que esta esfera, que tiene mucho de inteligencia y que tiene mucho de capacidad de prevención de riesgos y luego de atención a incidentes. O sea, y así es un punto muy importante, que es este tema de que, digamos, hay poco conocimiento institucionalizado sobre el tema de seguridad en México, pero es todavía, digamos, una materia incipiente, ¿no? O sea, va comenzando. Y pues en ese sentido, creo que la formación más importante, y sobre todo para profesionales que no vienen de la época en la que había estas maestrías y estas carreras, pues es en la experiencia diaria, ¿no? O sea, en las crisis y demás. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cuál ha sido la crisis pues, más dura que has enfrentado en tu carrera y qué lecciones te llevaste de ella. Híjole, esa pregunta es difícil, pero bueno, he experimentado con éxito porque lo he podido interiorizar bien. Algunas crisis importantes, tanto en México como fuera del país. Y ahora en Repsol me parece que el reto más importante fue
realmente la capacidad de adaptación. Pero mira, yo te podría contar que en Colombia, que es un país que tiene más de 50 años con violencia endémica, que en México la vemos, nosotros sabemos qué es eso, pero allá te podría decir que sí está partido al nivel donde desde el punto de vista conceptual tú tuviste que ver una guerrilla que negocia con un gobierno de tú a tú en una guerra que empataron. Claro. Entonces, la información que nosotros requeríamos en ese momento de cómo se estaba llevando acá el proceso, porque de una u otra manera fuimos partícipes, fuimos un poco garantes, puso mucho en riesgo a personal mexicano que se movía por el país, ¿no? Y por las fronteras con Venezuela. Entonces, para nosotros fue un reto generar, con un gobierno amigo en ese momento muy cercano, como es el gobierno colombiano, generar mecanismos de protección institucional para el movimiento por el país. Tuvimos casos complicados, casos de riesgo. Hay un número importante de experiencias que los colombianos han transmitido. Nosotros en México estábamos muy acostumbrados en temas de seguridad, pues a tener escuelas muy fuertes como la estadounidense o como la británica o incluso los israelitas, ¿no? Pero a nivel Sudamérica hay escuelas de seguridad que ahí las conocimos, ¿no? Cómo se movía Colombia, cómo se movieron personal de Chile, de mismo Brasil, que son países que desarrollaron un sistema de seguridad y de inteligencia muy bueno para lo que enfrentaron esos países y que a nosotros nos sirvió. Entonces yo ahí pues era en esa particular actividad, yo me tuve que bajar de la bicicleta porque yo estaba acostumbrado pues a pedalear, ¿no? Y aquí tenías tú que hacer la de enlace. Y al hacer el enlace pues quedabas a la mitad. Claro. Entonces muchos compañeros se veían complicados, quedaban a la mitad, y a la mitad me refiero a la mitad en riesgo, ¿no? Entonces planear cómo resolverlo, cómo negociar, cómo saber que tú eras un garante, que no estabas en medio de la crisis, fue difícil y creo que se resolvió bien. Eso es una de las experiencias que te puedo decir que me marcó. Pero me imagino en seguridad, o sea, en seguridad muchas veces ese es el rol, ¿no? O sea, más bien eres como este interlocutor entre distintos actores y estás tratando como de reconciliar a veces intereses distintos y ser este como mediador más que realmente imponer, ¿no? Describir, yo te diría que es un poco como describir. Tienes que describir el fenómeno. Pero hay entes que son operativos y hay entes que son analistas. Y aquí era como de enlace. Y a mí eso me sirvió porque ahorita vienes acá y yo les decía, oye, yo estaba un poco acostumbrado en algunos temas, pues a jugar en la delantera, ¿no? Y si no era el que metía el gol, pues por lo menos metías el centro, ¿no? Y en cambio aquí estás en la defensa. Entonces, en el área de seguridad corporativa eres la defensa. Pero la defensa también es muy valiosa. Claro. Porque la seguridad crea valor. O sea, lo que estamos ahorita aprendiendo realmente es que la ciudad crea valor. Evita que los procesos te caigan en costos muy elevados. Sí, o sea, es una inversión. Sí. Y eso paulatinamente se ha ido fortaleciendo. Por ese lado te diría que ahorita el reto que sí fue la crisis es de salir de una experiencia que conoces muy bien, aunque me haya movido en muchos lados. Te diría yo que en esto de cambio de trabajo no me tocó vivir más de 5 años, desde hace 40 en algún lugar, ¿no? Entonces, el estarme cambiando permanentemente, pues es una exigencia. Claro. Y ahorita, pues fue un cambio. O sea, estoy cumpliendo 4 años aquí en la empresa, estoy muy contento. Este mes es mi aniversario. Muchas felicidades. Hace unos días cumplí 4 años. Y ha sido realmente una experiencia interesante, apasionante y estamos descubriendo más cosas. Yo lo veo con homólogos, jefes de seguridad, directores de empresas transnacionales que tienen muchos años en esto, mucha experiencia en el sector corporativo. Y se les aprende y te dicen cómo viene la seguridad y cómo la han visto siempre. Y lo bonito de salir de otro espacio es que les hemos podido aportar procesos que a lo mejor no veían. O decir, mira, sí tengo inteligencia, sí, pero ¿qué te parece si buscamos la manera en que la inteligencia te genere valor? ¿Qué te parece si buscamos en donde puedas tener un criterio diferenciado de toma de decisiones? Es decir, muchas veces optamos por tener líneas muy generales
en seguridad, en inteligencia, en análisis de riesgos. Pero cuando logras particularizarlos, o sea, que tu control de procesos es mucho más técnico, agregas más valor. Claro. Entonces, por eso es bueno a veces conocer diferentes industrias. No es lo mismo cuidar una industria muy, muy logística que cuidar una industria o una infraestructura crítica que requiere seguridad muy física, o hoy en día con los retos terribles que tenemos, por ejemplo, en ciberseguridad, o en Big Data, o en protección de datos personales. Entonces, eso es lo que a mí me ha gustado, que estoy aprendiendo aquí cosas que no aprendía, que no vislumbraba, y que pues te lo da el día a día, te lo dan los colegas de la comunidad de seguridad en las empresas. Es una comunidad también muy, muy generosa y muy robusta. Sí, son muy generosos, porque ahí no competimos. Claro. O sea, eso es algo que yo he aprendido con ellos, ahí no competimos. Claro. O sea, y así como te han tocado ver y aprender, digamos, muchas aristas en distintos sectores, en distintos países, me imagino también a través del tiempo has visto cambios muy importantes en el mundo de seguridad. ¿Cuáles dirías que son, digamos, a lo largo de tu carrera, los que dirías que han sido como los cambios de paradigma más grandes en el mundo de seguridad y que hoy en día estamos viviendo? Llámese a nivel de tecnología, de tipo de riesgos. Bueno, una pregunta muy interesante. A ti te va a caer muy bien mi respuesta porque además es real. Mira, hacemos mucha talacha mecánica. Y hoy en día el mundo de la tecnología, el mundo de la comunicación, el mundo del Big Data, los manejos de las grandes bases de datos, el uso de la matemática y la estadística especializada en análisis de riesgos, la verdad es que es algo que te vuelve muy, muy robusto, ¿no? Claro. De hecho, estamos todavía por debajo de la capacidad de utilizar toda esa información. Y lo hemos visto con nosotros, con colegas, con analistas que están con nosotros, que, por ejemplo, cuando han empezado a conocer la plataforma de Aleph, yo alguna ocasión te lo dije que me interesó, y yo siempre veo, oye, es que la subutilizamos. O sea, no la sabemos utilizar toda. ¿Por qué no nos enseñan a hacerlo más? Bueno, me está pasando con ciber, que estoy viendo que los retos de ciber cada vez son más complicados, porque a la vez tenemos el reto de protección de datos. Traemos un reto muy importante nosotros para cuidar a nuestros actores estratégicos en su huella digital. Todo el tiempo vemos esto. Cómo cuidar el rasgo que vas dejando, ¿no? en todas estas plataformas, pero que a la vez las necesitas. Y necesitas las redes sociales y necesitas estar comunicado, pero necesitas saber moverte. Entonces, estamos empezando a nadar de una manera diferente. Ese es el reto que veo como más relevante. Cómo manejar todos estos nuevos mecanismos digitales en tu favor, pero además respetar la privacidad, o sea, porque pareciera que ya no hay la privacidad. Claro. Entonces, la manera que yo veo en algunos es me bloqueo. Entonces, pues sí tengo tal red social, pero no la ocupo. Nada más intento explotarla, ¿no? Porque le tengo miedo. Claro. Le tengo miedo de dejar mis datos ahí. Y hay otra en donde yo creo que estoy seguro y tampoco lo estoy. Entonces, pues, hoy en día nosotros vimos que con la guerra en Ucrania, el tema de los ataques de ciber en muchos países se triplicó. Claro. Y nosotros lo vimos en muchas compañías. Entonces, esto generó un reto. Claro. Y los ataques de diferentes naciones, ¿no? O sea, de los dos bandos, si tú quieres. Tanto los que estaban más aliados con Rusia como con los que defendían Ucrania, hubo ataques muy interesantes. ¿Por qué? Porque la información es la que estaba moviendo los análisis tanto ofensivos como defensivos. Entonces yo digo, para nosotros una empresa, eso es lo más importante. O sea, ¿cómo le hacemos para que toda esta información que está ahí nos sirva, pero a la vez nos podamos proteger de ella? Claro. Porque al acceder a la información, das información. Claro. O sea, no puedes entrar de nada. Claro. Entonces, ese es un reto. Para mí ese es un reto que yo creo que necesito que me lo enseñen los jóvenes. Yo quiero regresar a una segunda juventud, así como hay un segundo trabajo, ya trabajé tanto. Pero sabes que la juventud se lleva adentro, Raúl. Tú eres un joven de corazón y de mente. O sea, ya a ver, digo, justo hablando un poco, entrando ya un poco más en materia de Repsol y particularmente el sector energía,
Has dado ahorita un repaso, digamos, de las distintas como dimensiones que van desde temas físicos, temas políticos, temas reputacionales, ahora ciber, concretamente el sector de energía de hidrocarburos y tanto de energía renovable. ¿Cuáles son, digamos, los principales retos de seguridad que enfrenta una empresa como Repsol? Esa pregunta está con nosotros todo el tiempo. Mira, Repsol y otras, ¿no? En general, las empresas globales, las empresas que tienen un compromiso global, le están apostando a las energías limpias. Uh-huh. Repsol quiere, en una propuesta al 2050, reducir de manera importante la producción de CO2, ¿no? El reto es seguir generando valor, esto es seguir generando negocio. Claro. Y los riesgos no solo ambientales, sino para nosotros es muy importante, yo creo que muchos lo ven así, hay un riesgo de costo social muy importante. Eso es lo que a mí me gusta, sí, porque social, el impacto, ¿no? Vuelves a regresar. Todas las empresas de energía, es muy importante que la gente entienda esto, su mercado más importante es el servicio a la comunidad. Sí. O sea, en sí mismas no son nada. Uh-huh. Entonces, si el servicio va para allá, tiene que tener una connotación ética, ambiental y productiva. Uh-huh. Entonces, el reto es cómo hacer eso. A mí me gustó mucho, dije, mira, vaya, después de muchos años me encontré una palabra, la economía circular o la economía verde, y he intentado aprender un poquito de esto. Yo creo que ese es el reto. Porque nos va a tocar estar a la vuelta de la esquina en compromisos globales por mejorar la energía. Entonces, eso va a ser un gran reto para las industrias, va a ser un gran reto para los países. Repsol tiene el compromiso y yo les veo totalmente de cara a este cambio, sin ningún temor, sin quitar esfuerzos y trabajarlo paralelamente. Entonces, todo lo que se pueda hacer hasta ese momento bien se hará y lo demás empieza a cambiar. Pero además mencionas el tema de impacto social, me imagino a nivel, digamos, ya más operativo en el suelo, pues tener a la comunidad de tu lado es la mejor protección, claro, desde el punto de vista de seguridad que puede tener una empresa de energía, ¿no? Sí, esas actividades socialmente responsables. Claro. Repsol lo trabaja. Uh-huh. Es una de las vertientes. Y para nosotros también ahí siempre es parte de un trabajo de análisis de riesgo. Que ahí seguramente te lleva a tus orígenes, pues sí, decías que venías como de esta parte de entender, claro, desde el punto de vista social, político y demás, ¿no? O sea, ha de haber similitudes ahí. Claro, porque tienes que conocer. Entonces, a mí sí me gusta eso nunca lo llegas a conocer completamente, pero yo he estado en todos los estados. Entonces dices, bueno, pues conozco los 32 estados y conozco casi la mayoría de las problemáticas. Entonces, puedes hacer una aportación. No quiere decir que tú sepas cómo se va a resolver. Las personas cambian, las políticas cambian, los intereses cambian, pero sí conoces cómo se han ido moviendo. Y estos grandes movimientos que hay en estas comunidades te permiten entenderlos y decir, mira, por aquí no vas a poder avanzar. O para avanzar en eso realmente tienes que hacer un cambio estructural muy fuerte. Entonces, y eso es una inversión que tienen que hacer las empresas si quieren ir hacia allá. Yo creo que se puede, ¿eh? Yo realmente soy un optimista recalcitrante. Realmente es difícil, incluso como se ven los retos de seguridad, los retos ambientales, que pierda un poquito la esperanza. Si no, no nos dedicaríamos a esto, ¿eh? Claro. Yo te voy a contar una anécdota muy chistosa. Mira, mis hijos, cuando veían que yo trabajaba muchas horas, no entendían bien y fueron creciendo. Y un día me dicen, oye, papá, yo sé qué haces tú cuando te reúnes ahí con todos ellos. Ustedes son como el consejo de los Jedi. Andan huyendo de todos los planetas. Se me hace que ni les hacen caso. Pero ustedes se juntan a intentar que las cosas salgan mejor. Es un poquito esto. O sea, ese es esta procesualidad. Tú que eres filósofo sabes mucho más que yo de esto, pero esta procesualidad de las ideas van para allá, van encaminadas un poco a eso, a generar discursos que cambien mentalidades, que cambien comportamientos y que permitan que la tecnología, que la adaptación, que el respeto al medio, que la ética se queden. Claro. Pero hay que darles eco.
O sea, y a ver, decías hace un momento como la importancia de conocer, y pues ahí obviamente no podríamos no preguntarte qué rol tiene la inteligencia para temas de seguridad corporativa. Esa es la que más me va a gustar, porque espero que esa sea la que me dé viabilidad en el trabajo. Como te decía hace un ratito, el tema del valor, de agregarle valor a tus procesos, requieren de un diagnóstico, un análisis de la información, pero además tienes que dar 3 productos. Casi siempre te quedas en el producto que te dice, mira cómo está la situación. Luego hay otros productos que te dicen que son un poco prospectivos, pero a mí me gusta esta inteligencia proactiva que te permite empezar a conducir y empezar a tomar pequeñas decisiones. Y pongo un ejemplo para que no quede muy en abstracto. Tú tienes que dar un cambio en ciertos procesos que está llevando a cabo tu empresa. Y tú conoces o vas conociendo cómo es el proceso desde lo que está produciendo el servicio hasta quién es el usuario final. Pero durante ese trayecto, tú tienes ciertos sesgos que señalas en tu diagnóstico. A mí me gusta la inteligencia que te empieza a decir, este primer sesgo es que va para allá, vamos a resolverlo de esta manera. Por ejemplo, mira, tienes este problema de mermas porque no sabes si está cargando mal, estás calibrando mal o se está yendo por un lado. Oye, tienes este problema que a lo mejor son deslealtades por tu proceso de background check, de selección de personal o de frustración. Oye, tienes otro problema que se están generando riesgos al lugar a donde vas porque no has percibido que la criminalidad cambió y que ahí ya no hay un grupo dominante, entonces hay 3 o 4 que se están peleando y entonces tú necesitas meter horarios extraordinarios o tecnología, monitoreo. Entonces, a mí me gustan estos pequeños productos de la inteligencia que van resolviendo proactivamente estos pequeños procesos, pero luego tienes tu macro proceso. Y para que no se pierda, tienes que tener un control de procesos. Y ese control de procesos es como un gran tablero de control, que me imagino que tú lo conoces, porque así lo ves, te empieza a llegar información en todos lados y como que tienes que tener un gran tablero de control. Bueno, eso es lo que nosotros estamos construyendo. Me parece que dentro de las carreras que busquen hacer seguridad corporativa, tienen que hablar de inteligencia empresarial. Y cuando tú ya generas estos pequeños productos, eso es lo otro más que me parece interesante, es que tú empiezas a generar inteligencia humana. Que de manera natural, así como estás teniendo una cultura de seguridad y que empiezas a hacer un 360 que te dice que estés atento a tu entorno, que empieces a darte cuenta de los lugares que frecuentas, los vehículos que estás viendo. Bueno, todo ese que es un primer paso ya de inteligencia, sí, que empiezas a recolectar en tu cerebro esa información, empiezas a procesar pequeñas cuestiones que ya siempre haces y las estableces y las vuelves cotidianas. Entonces, ahí, sí, esto cómo lo haces. Igual con la empresa, paulatinamente empiezas a establecerles protocolos de seguridad en base a diagnósticos de inteligencia, colores de vehículos, comportamientos de tus ejecutivos, lugares que frecuentan, menciones que hacen en sus reuniones. Les vas generando esta cultura. Claro. No se dan cuenta, pero es una cultura que les vas generando. Y cuando dicen, oye, pero a ver, ¿y dónde está eso? Ah, mira, aquí está este proceso. Y nos costó esto, pero se está generando este beneficio. Ah, ok, o sea, no me costó. No te costó. Me ahorraste este problema. Ah, perfecto. Entonces les gusta. Y lo instauran. Lo instauran y fue tanto como cuando fueron cambiando en los servicios de seguridad, iban diciendo, oye, pues de pasar el gafete, te pongo la huella, luego el ojo. Dicen, no, pues te cortan el dedo, te quitan el ojo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tenemos que tener un entorno de quién va a estar al pendiente de todos los que estamos ahí. Claro. No importa cómo entremos, hay muchas llaves. Sí, es lo que quiero decirte. Hay muchas llaves. Puede ser el dedo, puede ser el ojo, puede ser una tarjeta, lo que sea. Pero el entorno de seguridad que va a estar ahí no va a ser la puerta. Sí. Es un poco lo que quiero decir. O sea, y mencionabas ahorita el tema de, o sea, esta discusión que se da mucho entre las áreas de seguridad y las áreas, digamos, más, que llevan más temas financieros, más del core del negocio,
que es la discusión de si el área de seguridad es un costo o más bien cómo es que tú abogarías porque no es un costo, sino que es una inversión. Bueno, en Repsol eso es un gran soporte que tenemos porque se ha visto así como una inversión. Realmente eso fue un aterrizaje muy, muy terso, pero sí lo he visto con otros colegas. Y aquí mismo el reto es, oye, aunque lo ven así, por favor, pónmelo en números negros. ¿Cómo le agregas valor a un proceso? Nosotros trabajamos aquí muy, muy cercanamente con los temas éticos y con los temas de debida diligencia. Y esto te lleva a una cultura de compliance y te lleva a una cultura de comportamientos. Y te das cuenta que ciertas tareas que fueron poco supervisadas o bien que no tuvieron un análisis robusto generaron un costo en la empresa. Jurídico, laboral, una compensación y en el peor de los casos, pues un agravio patrimonial. Un agravio patrimonial y a veces puede ser que hasta por una mala investigación, pues una pérdida de algún empleado que era valioso. Claro. Eso es la pérdida de un activo. Entonces nosotros todo eso los ponemos en pérdida de activos. Entonces lo que nosotros les decimos, mira, déjame demostrarte cómo, si yo te ayudo a que estos procesos, trabajando con tu área jurídica, trabajando con tu área de compliance, trabajando con tu área de reclutamiento de recursos humanos, trabajando con tu área comercial, y ahí nos cuesta más trabajo, pero también podemos ayudar en el tema financiero, que ese es un reto muy difícil porque pues son temas muy técnicos de fraude, etcétera. Pero aportando por lo menos, señalando el riesgo, oye, lo estamos viendo, lo conocemos, a la hora de que tú lo señalas, si te lo toman en cuenta y después tú les dices, es que yo revisé que en los últimos 5 años han tenido estos problemas y fíjate que en este último año que hicimos esto, nos generó este beneficio. Ah, sí, es cierto, tengo un gasto menor en juicios. ¿Y cuántos procesos de ahí tuvieron inteligencia? No, pues todos. Ah, entonces sí sirve. Eso es un poco a lo que le apostamos. Claro. El otro es más visible porque el otro tú puedes decir, oye, estamos cuidando mucho mejor nuestros traslados y entonces tenemos menos pérdidas o tenemos menos asaltos o tenemos menos robos. Claro. Porque a veces el problema no es el robo. El problema es que reaccionar mal ante un robo, ante un asalto, te implica una pérdida humana o te implica un accidente. Claro. Entonces, desalentar que hay una reacción ante un hecho criminal también te ahorra un problema. Pero últimamente, pues usar datos para evitar tener incidentes criminales, pues es en sí un retorno, o sea, para el negocio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además el negocio lo valora. Claro. Nosotros le decimos, oye, es que cada vez tenemos acceso a más información, sí, pero no nada más ahí, sino sistematizada. O sea, la podemos sistematizar, aunque sea poquito, pero la podemos sistematizar. Y entonces, por eso te digo, hacemos productos con mucha humildad hasta donde podemos. O sea, no hacemos los marcodiagnósticos. Pero eso que les estamos diciendo está muy comprobado. O sea, tiene una veracidad muy alta y esa veracidad lo vuelve inteligencia. Claro. Oye, Raúl, digo, ya para cerrar, digo, obviamente el mundo está cambiando muy, muy rápido. ¿Qué consejos le darías a la gente que está integrándose al mundo de seguridad para que tenga una carrera exitosa? Me gusta mucho trabajar con jóvenes, a mí me motiva. Yo les diría que, me voy a poner histórico, pero mira, desde la formación del Estado, desde que Thomas Hobbes empieza a divulgar el Leviatán, el tema del Estado y de la seguridad es nodal. Yo creo que hoy en día lo que habría que decirle a los jóvenes que sientan esta emoción, que sientan esta vocación, porque al que le gusta la seguridad, indudablemente le gusta la comunidad, le gusta dar un servicio, y que no está alejado de un futuro exitoso, hasta una buena retribución patrimonial. O sea, los jóvenes deben de pensar en eso, pero lo que no hay ahorita es paciencia. Entonces yo creo que hay que trabajar en discursos éticos, en discursos de talento, en discursos de esfuerzo y en discursos de permitir
la escala básica de enseñanza. O sea, que realmente en un proceso cuando entren, si les gusta la ciudad, terminen la escala básica de enseñanza. Si están estudiando Derecho o Criminalística o están estudiando Finanzas y de repente sienten el llamado, oye, me interesa ver cómo están los fraudes financieros, quiero aprender de seguridad financiera, o estoy estudiando ingeniería industrial, pero me interesa realmente el proceso de seguridad de instalaciones, que le den la suficiente paciencia a conocer el fenómeno. Porque luego a veces la inmediatez, o creen que van a conocer un software y que cuando dominan el software, pues van a conocer realmente el tema de la seguridad. Y no es así. Ese software es la herramienta necesaria. Evidentemente la tienen que tener ahí. Pero yo trabajaría mucho en buscar que los jóvenes tengan paciencia en su sentido ético, muy importante, porque si no tenemos un sentido de comunidad, es muy difícil que avancemos. En dejar un poquito de lado la inmediatez, porque es muy difícil tener éxitos en corto plazo, así de como lo buscan, y motivarlos en este pequeño camino, porque tampoco se tienen que esperar toda una vida, porque imagino que pensar que vamos a una carrera de 15 años les debe parecer una locura, y tú les puedes decir no, o sea, yo les pondría ese reto, oye, es que cada 2 años tienes que ver dónde estás haciendo, tienes que ver un crecimiento, tienes que ver reacción, tienes que ver que moviste una estructura. Y cada 4 años debe de ser como un pequeño salto cuántico, cada 4 o 5 años. Me parece que si ellos empiezan a ver eso, vamos a lograr tener gente de seguridad cada vez más preparada y que sea, como lo platicaba al principio, multidisciplinario. O sea, alejémonos de los esquemas de seguridad como básicos, sí, claro, impositivos. O sea, vayamos a una seguridad integral, ese está de moda. Una seguridad integral. Y te digo, estos colectivos de pensamiento son mucho mejores. Me gusta esa idea. Pues Raúl, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. De verdad ha sido una cátedra, te agradezco muchísimo tus comentarios. Gracias a ti. Jerónimo, fue muy interesante esta charla, me hace recordar cosas interesantes y pues estamos en contacto. Buenísimo. Gracias por visitarnos nuevamente. Y al auditorio Aleph, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega de esta serie de entrevistas con líderes de seguridad.